Les invito a que vayamos a nuestro texto de esta mañana. Es un texto hermoso en el libro de Filipenses, una epístola del gozo. Y dice la palabra de Dios en Filipenses 4, 6 y 7. Vamos a leer únicamente estos dos pasajes que son el texto de nuestro mensaje. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué grandes palabras, hermanos, escritas por nuestro hermano Pablo a los filipenses. Dice la versión de las Américas en este mismo texto: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Para conocer un poco de las circunstancias que ocurrían en el mensaje de Pablo a los filipenses, vamos a conocer un poco del contexto. Estamos hablando de la ciudad de Filipos, es donde vivían los filipenses. Era una ciudad muy importante en el oriente de Macedonia, lo que actualmente se conoce como Grecia. Su importancia en aquella época radicaba específicamente por su ubicación geográfica. Era una ubicación muy estratégica que manejaba el movimiento comercial y por tanto dominaba una vía terrestre muy importante. Recuerden que en aquel entonces el único medio de comunicación era las carreteras, los caminos. Era la vía Ignacia que unía Europa con Asia. Entonces podemos entender la importancia que tenía esta ciudad. También era notable porque dentro de su territorio tenía minas de oro, entonces ustedes podrán imaginarse lo atractivo que resultaba. Esta fue la razón por la cual Felipe II, padre de Alejandro Magno, le anexara como provincia romana, constituyéndose parte del Imperio Romano. Más tarde, Octavio le asignó la categoría de colonia romana, es decir, una ciudad muy importante, con las mismas características legales que tenía la misma Italia, donde era el centro de Roma, con un gobierno propio y un alto nivel de cultura. Los filipenses eran entonces ciudadanos romanos y tenían características comunes como su arquitectura romana. El idioma oficial era el latín, aunque también se hablaba griego. Esta fue la ciudad, hermanos, a la cual llegó Pablo, la que visitó Pablo en su segundo viaje misionero, siendo la iglesia de Filipenses la primera que fundó en Europa. Aunque los primeros convertidos eran judíos, los gentiles eran la mayoría de la congregación, los que llegaban a las iglesias. Entre ellos, si recuerdan, Lidia y su familia, la primera mujer que se convertía. Y el carcelero y su familia, también recuerdan cuando Pablo fue encarcelado. No obstante que el evangelio iba prosperando, Pablo enfrentó nuevamente, como ya le había ocurrido en otras ocasiones, persecución, siendo azotado, encarcelado y después liberado. Lo cierto es que la visita de Pablo en Filipos dejó un fundamento muy sólido para la obra del evangelio y una huella enorme en los filipenses por su trato tan cercano, tan de hermano. Tanto las circunstancias de Pablo como las de los filipenses nos podemos dar cuenta entonces que no eran precisamente lo que podríamos llamar una fuente de gozo y felicidad. Pablo había sido encarcelado y estaba padeciendo. Por eso es que Pablo escribió esta carta a los filipenses justamente cuando estaba preso en Roma. Entonces, dense cuenta, Pablo, por la persecución que seguía a causa del evangelio, estaba encarcelado y escribe una epístola en donde exalta el gozo. Y una vez más, vemos cómo Pablo
a través de estas circunstancias, sufría por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Tenía mucho para ser ejemplo para los filipenses, para que ellos en su momento, al estar padeciendo igualmente, tomaran como ejemplo la vida de Pablo. Esto se expresa, lo podemos ver en Filipenses, podemos volver a la misma epístola para ver cuáles eran esas circunstancias que padecían los filipenses. Vamos ahora al capítulo 1 y vamos a leer del 19 al 21. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él estaba preso. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, pues antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto lo escribió desde la cárcel, hermanos. Nos damos cuenta de que a pesar de las circunstancias adversas, él tenía gozo en su corazón. Los filipenses habían desarrollado un profundo afecto hacia Pablo en la relación que tuvieron en su visita y le amaban mucho. Aunque eran extremadamente pobres, no tenían grandes recursos, a pesar de que había una veta de oro ahí, apoyaron económicamente a Pablo en su ministerio, hicieron un esfuerzo grande. Cabe resaltar también que sufrieron gran persecución por causa de Cristo los filipenses. Aquí lo podemos ver en Filipenses 1, ahora leemos el 27 al 30. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Nos damos cuenta que no solamente Pablo, sino ahora los filipenses estaban sufriendo, estaban padeciendo a causa del Evangelio. Además de esto, enfrentaban ataques de falsos maestros y había peleas entre los congregantes que amenazaban dañar la unidad de la iglesia. Por esto, la carta que escribe Pablo a esa amada iglesia tiene como tema central el gozo divino. El gozo a pesar de las circunstancias adversas. Durante su encarcelamiento en Roma, recibió la visita de Epafrodito, un colaborador muy importante, quien era portador de esa ofrenda de la que mencionaba yo hace un momento, de la congregación de Filipos, y era portavoz de la situación difícil que estaba en la iglesia, que estaba ocurriendo. Esto motivó entonces a que en el año 61 o 62 aproximadamente después de Cristo, Pablo escribiera esta hermosa carta que hoy tenemos en nuestras manos, y lo hizo desde la cárcel de Roma. Es una carta muy personal, muy práctica, que quería expresar su agradecimiento por el interés a su persona, al ministerio, para exhortarles a los filipenses a que estuvieran unidos, a exhortarles al amor entre ellos, para advertirles de los falsos obreros y los falsos maestros, y para señalar una cosa muy importante, para que se regocijaran en Cristo. Todo esto enmarcado en cómo vivir la vida cristiana en una plena comunión con Dios, sin estar angustiados, sino en paz, mediante el recurso de la oración. Estoy cierto, hermanos, que así como los filipenses, hemos pasado o estamos pasando por situaciones muy difíciles en nuestra vida. Quizá estemos siendo perseguidos, acosados por causa de nuestra fe, o simplemente hemos tenido alguna racha de pruebas que nos llevan a angustiarnos y a veces clamar a Dios diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Ahora qué sigue? Estoy cierto que alguna ocasión se habrá pasado. Quizá hemos pasado por crisis de enfermedad o por pérdidas materiales.
Es necesario saber que al igual que los filipenses, Dios quiere que estemos en plena comunión con Él y nos acerquemos a Él mediante la oración. Esta es la forma, hermanos. Sobre todo cuando enfrentamos situaciones como estas que nos llevan a estar constantemente en un estado de angustia. Por ello, el día de hoy estudiaremos 3 características de los cristianos que oran conforme a la voluntad de Dios. 3 características. Debemos identificarnos con esto. El ejemplo parte de los hermanos de Filipenses, y ahí Pablo nos describe muy claramente esas 3 características que debemos considerar para nuestra vida. En primer lugar, vamos a ver que quienes oran conforme a la voluntad de Dios, 1, confían plenamente en Dios y se gozan. 2, tienen comunión verdadera con Dios. 3, experimentan la paz de Dios. Esas son las 3 características que el día de hoy vamos a estudiar. Vayamos a la primera. Confían plenamente en Dios y se gozan. Vayamos a nuestro versículo de esta mañana. Filipenses 4. Por nada estéis afanosos. Esa frase nada más. Los filipenses estaban angustiados por su situación, lo que acabo de comentar. Era comprensible porque estaban sufriendo persecución. Y dada la experiencia de Pablo, sabían que iban a padecer. Eso era indiscutible. Pablo por eso les dice en este verso, por nada estéis afanosos. Tomen en cuenta, noten esto, hermanos. Dice, por nada. Nada excluye. Es decir, no puede haber nada en este mundo, nada, que pueda llegar a angustiarnos. Ese es lo que significa. La palabra afanarse significa estar ansioso, estar estresado, estar perturbado, preocupado, constantemente preocupado, es decir, un estado constante de angustia. Por lo tanto, Pablo les estaba diciendo, de ninguna manera, en ninguna circunstancia, permanezcas constantemente angustiado. Nada de lo que pasa en tu vida te puede permitir o te puede llevar a estar en un estado constante de angustia. Se refiere a ser llevado en la dirección opuesta a la armonía o la paz. Tenemos por un lado la paz y el estar angustiado nos lleva al opuesto, totalmente. De ahí podemos entender que Pablo le señalaba a los tesalonicenses, dejen de estar angustiados. Es una frase imperativa. Está diciendo, dejen por favor ya de estar angustiados, estar en ansiedad. Y ya Jesús había enseñado acerca de esto, de la insensatez de la ansiedad en el Sermón del Monte, y Pablo lo retomaba obviamente por ello. Veamos Mateo 6, del 25 al 34, en donde Jesucristo nos habla acerca de la insensatez de la ansiedad. Mateo 6, del 25 al 34. Es un pasaje muy conocido. Vamos a leer desde el 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis. ¿Reconocen la frase? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.
Jesucristo lo señaló. No te afanes, no te angusties, no te preocupes. Hermanos, en nuestra vida personal, la preocupación puede estar centrada en las necesidades materiales, pero también podría estarlo en nuestras responsabilidades diarias. Esto fue lo que pasó en el pasaje de María y Marta, ¿se acuerdan? Vamos a Lucas 10, del 38 al 41. Lucas 10, 38 al 41. Jesús estaba de visita con ellas y una estaba afanada trabajando mientras la otra estaba con él. Vamos a ver qué sucede. Lucas 10, 38 al 41. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No estaba afanada, estaba en presencia del mismo Dios, en presencia de Jesucristo, mientras que la otra estaba afanada en las cosas cotidianas. Así que no debemos dejarnos oprimir por las presiones diarias al grado que nos hagan hacer de lado a nuestro Padre Celestial. Tampoco debemos llenarnos de demasiadas actividades, aunque sean espirituales. A veces estamos metidos tanto en las actividades de la iglesia que estamos en la obra del Señor y no vemos al Señor de la obra, lo olvidamos. Lo más importante es estar buscándole a Él. Estas actividades nos impiden sentarnos a los pies de nuestro Señor y escuchar su palabra. También la angustia puede estar centrada en nuestros problemas de relaciones con aquellos que se oponen a nuestras creencias. Esta era la causa principal de tensión y ansiedad entre los primeros cristianos, como los filipenses, pero también algunos otros, como los tesalonicenses y otros hermanos a los cuales Pablo les escribió. Pero en la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, él nos habla acerca de esto, en 1 de Pedro 4, 12 y 13. 1 de Pedro 4, 12 y 13. Dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No nos sorprendamos, hermanos, vamos a estar en diferentes pruebas, y aquí nos dice el apóstol Pedro que tenemos que ser necesariamente participantes de esos padecimientos. Al igual que Pablo, el apóstol Pedro no negaba esa posibilidad de la persecución y que esta persecución provocara estragos en nuestra vida, pues no podemos evitar reaccionar emocionalmente a nuestros problemas, pero señaló cómo debía enfrentarse esa situación. Es decir, hermanos, vamos a padecer. Lo importante es entender qué tenemos que hacer cuando enfrentemos esas circunstancias. Y el mismo Pedro nos responde en el capítulo 5, la misma carta, el capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro 5, 7. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa es la respuesta, hermanos. Echemos nuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué ocurre esto? Porque el tener una opinión equivocada de Dios nos conduce a una situación desesperada. Escuchen esto. Si no conocemos bien quién es nuestro Dios, quién nos ha salvado, y no estamos cerca de Él,
entonces podemos caer en una situación desesperada y podemos asumir una actitud como al principio los filipenses. Una situación a lo mejor plagada de problemas, sí, que nos abruman, sí, que nos llegan a paralizar, ese es el problema. Estamos tan angustiados que ya no sabemos qué hacer. Estamos paralizados y no sabemos qué hacer. Hermanos, tenemos que voltear los ojos a Cristo y llegar a Él, y solamente estando cerca de Él, porque sabemos y le conocemos. Si no conocemos a nuestro Dios, no podemos de ninguna manera saber que Él nos puede librar de esa angustia, de ese afán. Dice el hermano A.W. Tozer acerca de esto, cito: la Iglesia ha abandonado su antiguo concepto elevado de Dios y lo ha reemplazado por uno tan bajo, tan innoble, hasta el punto de ser impropio de hombres pensantes que adoran. A esto ha llegado no de forma deliberada, sino poco a poco y sin percatarse de ello, y la misma inadvertencia solo hace su situación más trágica. El bajo concepto de Dios, que abriga casi la totalidad de los cristianos, es la causa de cientos de males menores que nos plagan. Toda una nueva filosofía de la vida cristiana se ha originado en este error fundamental de nuestro pensamiento religioso. Así es, hermanos. Tenemos un concepto equivocado de Dios, un concepto parcial, un concepto a nuestra manera. Debemos entender que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios soberano. Nada escapa de su control, ni va más allá de su capacidad para manejarlo. Dios es más grande que cualquiera de nuestros problemas. En nuestra iglesia, hermanos, hay muchos cristianos débiles, inestables, que apenas logran sobrevivir. Ellos necesitan ser fortalecidos, como todos necesitamos ser fortalecidos en el fundamento de las verdades bíblicas acerca de Dios. Si no estamos sustentados en las verdades bíblicas de Dios, vamos a estar tambaleando cuando llegan las pruebas, cuando sufrimos persecución. Por eso, depender de nuestro Dios, del conocimiento de nuestro Dios, es vital. Y si el conocimiento de Dios depende de cuánto estudiamos su palabra, ¿cómo vamos a poder lograrlo si seguimos siendo tan inconstantes en la asistencia a los estudios, hermanos, que se dan en la iglesia? Se inscriben 100 o más, la lista es enorme, y al final del curso terminan menos de la mitad. ¿Cómo vamos a enfrentar las situaciones de angustia, el afán de la vida, los problemas, la persecución, hermanos, si no nos estamos preparando, si no recurrimos a ese recurso tan importante que nuestra iglesia, gracias a Dios, está proporcionando? ¿Cómo vamos a conocer a nuestro Dios? De acuerdo al pasaje del Sermón del Monte que acabamos de leer, el afán constituye una desobediencia a las Escrituras, y es algo que no debería suceder en nuestras vidas. Si te afanas, si estás angustiado, si no sabes qué hacer, estás en pecado, hermanos, porque no estás conociendo quién es tu Dios. Nuestra vida de cristianos está plagada de pruebas, eso es evidente. A eso hemos sido llamados a padecer, también lo vimos en la carta de Pedro, y vamos a enfrentar también tentaciones. Pero la falta de entendimiento acerca de la naturaleza de Dios y sus propósitos nos conduce a una cosa: a la falta de confianza en Él. Nos vamos por la libre tratando de sobrevivir por nuestras propias fuerzas. Estamos naufragando en nuestra vida. Las personas se preocupan, se vuelven ansiosas y temerosas porque no confían en la sabiduría, el poder, la bondad de Dios. Temen que Dios no sea lo suficientemente sabio, fuerte, bueno para evitar una catástrofe. Cosa contraria a lo que en realidad es. Pero escuchen esto, hermanos. Debemos evitar a toda costa controlar la ansiedad con supuestos tranquilizantes para lograr la paz del espíritu, o recurrir a esos libros de ayuda que lo encuentras en cualquier lugar, hasta en los puestos de periódicos, algunos catalogados como bestsellers,
cuyos lectores son llamados a lavarse el cerebro. Te dicen, no te preocupes, no hay problema, lava tu cerebro, convéncete a ti mismo, la solución está en ti, busca en tu interior. ¿Han escuchado eso? Sí. Esto es, de tal manera, nos venden esa idea, que escuchamos frases como estas. Para comenzar un nuevo día, te dicen, haz esto, levántate y di, qué gran día es este, qué maravilloso esposo o esposa tengo, qué hijos tan encantadores tengo, qué jefe tan condescendiente y amable tengo. No hay ningún problema, no pasa nada. ¿Tranquilizantes, hermanos? ¿Teniendo un Dios poderoso? Hermanos, dejemos atrás esa paz ficticia que no es duradera. Esos pensamientos positivos, eso es humanista, eso es del hombre. Eso no puede estar en nuestra vida. Lo único que hacen es esconder o justificar nuestro pecado, porque no venimos delante de Dios, quien es el único que nos puede ayudar. Es mejor afrontar la realidad que tratar de escapar de ella. Evitarla o evadirla nos llevará siempre a una apatía espiritual, mientras que dar la cara a la realidad nos acerca al único camino que nos puede llevar a la paz de Dios. Los cristianos espiritualmente estables confían plenamente en Dios. Ese es este punto que estamos viendo, punto número 1. Los cristianos espiritualmente estables confían plenamente en Dios y por tanto reaccionan ante las pruebas con oración de gratitud. ¿Por qué? Simplemente porque conocen a Dios, conocen a su Dios y tienen comunión con Él. Por tanto, le obedecen. No podemos andar por ahí diciendo que le conocemos y estar hundidos en la apatía, en la angustia, en la desesperación. Tú dices conocer a Dios si vives angustiado en tu vida y no sabes por dónde, ya no ves el camino. La primera característica, hermanos, recuerden, es aquel que ora conforme a la voluntad de Dios porque confía plenamente en su Dios. El segundo punto nos habla de que otra característica es que los que oran conforme a la voluntad de Dios tienen comunión verdadera con Dios. Vamos a nuestro pasaje, Filipenses 4. La segunda parte nos dice el opuesto. Por nada estéis afanosos, sino, no en un estado de angustia, sino, esto es lo que tenemos que hacer. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Okay? Nunca antes en la historia se habían escrito tantos libros de psicología o de autoayuda como los hay en la actualidad. Varios de ellos tratan de ofrecer soluciones para las preocupaciones y ansiedades humanas, ya lo habíamos comentado. Pero entendamos que la medicina contra la ansiedad no es la inacción, no es que te quedes quieto sin hacer nada, tampoco es la apatía, que dejes pasar el tiempo. A lo mejor dicen, el tiempo lo cura todo, el tiempo lo arregla, cosa más falsa. El antídoto ideal, escuchen, es abrir confiadamente el corazón de Dios. Y esto solo puede lograrse con una verdadera comunión con Dios. Este es el punto, hermanos. Una segunda característica de los cristianos que oran conforme a su voluntad es que tienen una verdadera comunión con Dios. Pablo nos dice en nuestro texto que la mejor solución para el afán y la ansiedad es una relación correcta con Dios. No podemos venir en oración cuando no reconocemos a Dios como el soberano, como el Dios único y verdadero, a quien rendimos nuestra voluntad. No podemos. Por lo tanto,
no podemos decir que tenemos una verdadera comunión con Él, una relación correcta con Dios. Noten que en esta parte nos sugiere que en lugar de gastar tiempo en afanes, preocupaciones, libros y demás, lo que tenemos que hacer es orar. La oración es el recurso. Pablo exhorta a los filipenses a orar en lugar de dar rienda suelta a la ansiedad. O sea, no pierdas el tiempo angustiándote, lamentándote y pensando qué va a ser de ti. Ora con acción de gracias. Involúcrate. Retoma tu comunión con Dios. Recordemos la versión de las Américas. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Dice el texto en todo. En todo. ¿Esto qué quiere decir? En la más mínima insignificancia o en el más grande problema. En todo. El contexto de este pasaje hace recaer el énfasis sobre aquellas circunstancias que podrían ser el motivo de la ansiedad. Todo aquello que te preocupe, que te angustie. Aunque, hermanos, escuchen, el abrir el corazón de Dios no debe limitarse a situaciones que la produzcan, es decir, solamente te acercas a Dios cuando estás angustiado, cuando tienes problemas. No, esa no es la relación correcta con nuestro Dios, sino que en cualquier circunstancia que enfrentemos, incluso circunstancias de gran alegría, de gran gozo, debemos acercarnos a Él. Pablo menciona, escuchen 3 palabras, ¿recuerdan? Oración, súplica y peticiones. La primera expresión que Pablo utiliza es mediante oración. Y esto nos dice que ese es el medio, es la forma para poder hacerlo. No en angustia, sino a través de la oración. Ese es el medio, el recurso que Dios nos dio para poder estar en comunión con Él y para poder lograr acercarnos a Él. Apunta a un estado de ánimo, a una actitud del corazón. Cuando decimos oración es platicar, conversar, hablar con Dios. Por lo tanto, es acercarnos a Él para estar en plena comunión con Él. Es una disposición a adorar a nuestro Dios. Siempre se emplea en el Nuevo Testamento cuando nos dirigimos a Dios y cuando tenemos una actitud de alguien que reconoce quién es Dios, que se humilla delante de Él y que le exalta por quién es Él. Es prácticamente el acercamiento de un creyente con el Señor y de ahí una forma reverente de cómo dirigirnos a Él. Es decir, la primera parte, hermanos, que tenemos que hacer es en oración, en reverencia, venir delante de Él, postrarnos delante de Él, reconocerle quién es Él, para entonces poder hacer cualquier petición. Pero lo que sucede es que antes de poder reconocerle y poder estar en reverencia delante de Él, empezamos a pedir, y pedimos mal, porque pedimos, dice la Biblia, para nuestros deleites. Esta, hermanos, es una manifestación sublime de nuestra comunión con Él. La oración es el recurso que Dios nos dio para estar cerca de Él, para hablar con Él, para derramar nuestro corazón delante de Él, para expresarle todos nuestros sentimientos, nuestras inconformidades. Recuerden lo que hacía David, hablaba con Dios, le protestaba, se quejaba, se angustiaba y al final siempre le reconocía como su Señor, el poderoso, el que siempre traía paz a su corazón. Este es el medio para estar delante de su presencia, de recurrir a un privilegio. Es un privilegio que tenemos como hijos, acercarnos a nuestro Padre, reconociendo quién es para nosotros, lo que ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas y exaltándolo, por supuesto, en todos sus atributos. El libro de Hebreos, en capítulo 4, 16, nos dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente, hermanos,
La obra de Cristo permitió a través de su preciosa sangre que ya no hubiera un lugar santísimo, un velo que separara. Ahora podemos entrar en su misma presencia. No hay nada que nos lo impida, solo nuestro pecado. El no reconocerle como el Dios soberano, eso es un pecado. Hebreos 4:16, por otra parte, nos habla de que esa es la forma en que vamos a alcanzar la misericordia de Dios y vamos a hallar gracia. Dice, para el oportuno socorro. Cuando tú estás pidiendo ayuda, cuando estás gritando, ayúdenme, Dios está ahí para auxiliarte. La segunda palabra es súplica, que viene mediante oración y súplica. ¿Notan? Esto nos muestra la naturaleza de la actividad en la forma en que nos acercamos al corazón de Dios. Es como una rogativa, es una petición muy específica. Por una parte, la oración nos ubica en la condición de que Él es el Dios soberano y es nuestro Padre y que podemos acercarnos confiadamente a Él. Esa es la primera parte. La súplica nos habla de la otra parte, del privilegio que Dios nos ha dado inmerecido de poder acercarnos como hijos, poder llegar delante de Él y solicitar su favor. Esa es la segunda parte. Por tanto, enfatiza la solicitud de una respuesta a una necesidad específica. Entendamos que como hijos, hermanos, le hacemos conocer a Dios todas nuestras necesidades, nuestra condición, nuestra angustia, preocupación, todo lo que ocurre en nuestra vida. Es nuestro Padre, nosotros somos su Hijo, por lo tanto, en oración y en súplica, como hijos que somos, reconociéndole como el Dios todopoderoso y soberano que controla nuestra vida. Quiere que vengamos a Él delante de su presencia y que expresemos lo que ya Él conoce de antemano. No es que Él desconozca, hermanos, pero Él quiere que vengamos y expresemos esas preocupaciones, eso que está en nuestro corazón y que pudiera llevarnos a una angustia. Depositemos nuestras cargas en Él, porque Él las va a cargar. La tercera frase, dice, sean dadas a conocer vuestras peticiones. El medio es la oración y la súplica. ¿Para qué? Para entonces sí dar a conocer nuestras peticiones. Dios sabe que tenemos necesidades y podemos interceder por nuestros hermanos. Es una condición importante. Esto comunica una forma definida y específica de hacer una solicitud a nuestro Dios en reverencia. Ya nos acercamos a Él en reverencia, en adoración, reconociéndole quién es. Ya venimos delante de Él como hijos que somos, haciendo uso de ese privilegio que nos ha dado para derramar nuestro corazón delante de Él. Y ahora, dice aquí, sean dadas a conocer vuestras peticiones. Ahora sí, ya que estamos en esa condición y le hemos reconocido y estamos delante de su presencia, ahora sí, sean conocidas sus peticiones. Esto es una solicitud de una respuesta a una necesidad específica. La palabra de Dios, hermanos, nos anima a presentar estas peticiones con la seguridad de que Dios nos escucha. Dios siempre nos escucha, a menos de que estemos en pecado y nuestra comunión se interrumpa. Mientras esto no esté, la puerta de comunicación con Dios está abierta, siempre. No solo en la iglesia, en todo momento en tu vida. Nos lo dice muy claramente en 1 Juan 5, 14 y 15, no lo lean. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios nos escucha, hermanos. Hablemos con Él. Hemos olvidado mucho esta parte de la comunicación, de la comunión con Él. Ahora, noten la frase, esta es muy importante. Delante de Dios, mediante la oración y súplica, sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Esa es una frase muy importante.
Esto significa que cuando oramos, entramos en la misma presencia de Dios. Ya no hay obstáculo, hermanos, ya no hay sacerdote terrenal que pueda interceder por nosotros para estar en su presencia. Ahora es Jesucristo el que intercede por nosotros. Jesucristo hizo la obra y ahora podemos estar en la misma Shekinah de Dios, en su presencia, sabiendo que no hay nada demasiado grande que su poder no pueda hacer, ni demasiado pequeño que su amor no pueda cubrir. Dice Hebreos 10, 19, 22, para cerrar esta idea. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo y por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entendamos que cuando venimos en oración, hermanos, estamos en la misma presencia de nuestro Dios. Debemos venir limpios, debemos venir humildes, no altivos, en reverencia, reconociéndole quién es Él, porque ese es el Dios todopoderoso, el Dios soberano. Por último, en esta parte, Pablo usa una expresión con acción de gracias. Yo comentaba hace un momento que oramos y pedimos y pedimos. Sucede aquí en nuestra iglesia, hermanos. Hay un boletín de oración y ahí están las oraciones y pasan meses y meses y ahí está. Y ya está resuelto, pero no nos enteramos y entonces no damos gracias a Dios por las respuestas de oración. Y aquí claramente el pasaje nos está diciendo, con acción de gracias. Es una palabra griega que nos habla de una actitud reverente, de agradecimiento, de gran gratitud, enorme gratitud hacia nuestro Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Significa que todas nuestras oraciones deben ir acompañadas con esta actitud de ser agradecidos en todo, por lo aparentemente malo, pero en nuestra vida no hay nada malo, pero circunstancias difíciles, por lo que obtenemos, por el sustento diario, por la vida de nuestros hijos, por el trabajo, por lo que sea, hermanos, hay que ser agradecidos con Dios. Esto es la verdadera actitud del cristiano que ora. No solamente porque tiene confianza en Él y por lo tanto no se angustia, sino porque además reconoce quién es su Dios y se acerca confiadamente a Él porque sabe que va a abrir el corazón de Dios. Va a abrir, lo va a conocer. Dios no se oculta de nosotros, hermanos. Él se da a conocer, pero tenemos que escudriñar su palabra porque no hay otra forma. No hay experiencias sobrenaturales. Todo es a través de la Biblia. Esto es porque debido a la mayoría de las veces nuestras oraciones consisten en una interminable lista de peticiones, pero desprovistas totalmente de toda expresión de agradecimiento a Dios. Siempre debemos ser agradecidos. Recuerden que Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, recordemos que Dios también ha prometido que ninguna de las pruebas que enfrente el cristiano será más difícil de lo que están capacitados para soportar. 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¡Qué fidelidad de nuestro Dios, hermanos! Tenemos entonces que la oración de gratitud libera del temor, nos libera del afán, de toda angustia, porque afirma el control soberano de Dios sobre todas las cosas, sobre toda nuestra vida. Y el propósito de Dios para todos nosotros lo vemos muy claramente en Romanos 8:28, que es un pasaje que todos conocemos, hermanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Resalto la primera parte. Todas
las cosas les ayudan a bien. Aunque aparentemente, en una primera apariencia, parece un caos, una crisis, una catástrofe en nuestra vida, detrás de eso, hermanos, está Dios al control. Él es un Dios bueno. Pablo enfatiza la necesidad de la oración personal. Obviamente, nuestra relación con Dios es personal y tenemos que venir delante de Él, es personal. Pero dado los problemas como iglesia, la exhortación es a orar como congregación. Es fundamental, hermanos. Una iglesia que no ora, es una iglesia que está estancada, que no reconoce a su Dios y que por lo tanto no sabe las maravillas que puede hacer Dios a través de aquellos cristianos que oran. La oración del justo puede mucho. Sabemos que a lo largo de la historia de la iglesia la oración ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de la misma. Esto lo vemos claramente en el libro de los Hechos. Si alguna vez han tenido oportunidad de leerlo, ahí constantemente vemos cómo oraban constantemente. Se caracterizaban los primeros cristianos por su persistencia en la oración. La iglesia nació ¿en dónde? En una reunión de oración. Ante la oposición y el peligro, ¿qué hubo? Oración. También la hubo cuando fue necesaria la dirección de Dios, los líderes, para elegir líderes. Los creyentes oraban por las necesidades espirituales de los otros. Por medio de la oración también se ministraba a los enfermos, a los necesitados, a los desesperados. Se encomendaba a los creyentes también algún tipo de servicio especial. Se oraba en las despedidas. Esto lo vivió mucho Pablo cuando iba de ciudad en ciudad fundando iglesias. También cuando se enfrentaba a la muerte. Eso es muy importante, hermanos. No debemos dejar que la muerte, al sorprendernos, nos derribe y permanezcamos ahí. La oración nos va a sacar adelante. Entendemos entonces que la oración es un aspecto, un pilar en nuestra iglesia. Y la oración de toda la iglesia en conjunto, grupal, es todavía más importante. Particularmente dice en Hechos 2:42, ¿recuerdan? Que entre otras cosas, aparte de la doctrina de los apóstoles, ¿a qué se dedicaban? A la oración. Oraban, hermanos, la iglesia primitiva oraba. Destinaban tiempos de reunión, estaban unidos en oración en la nueva comunidad. No se puede orar en común, hermanos, sino con los que tienen la misma fe, el mismo amor. Todos tenemos el mismo espíritu y tenemos la identidad de ser hijos de Dios. Eso nos une. Debemos unirnos para orar. Así que, hermanos, la oración es parte esencial de una verdadera iglesia. Todo lo demás se anula si los creyentes no se sienten impulsados a elevar su corazón a Dios. Podemos comprobar que la iglesia oraba, decíamos, por sus misioneros, sus enfermos, sus autoridades, por sus peticiones. Todo ello demostraba que una iglesia que ora, escuchen, una iglesia que ora es una comunidad victoriosa, que crece y madura. Por tanto, hermanos, debemos entender que la respuesta a muchos problemas en la iglesia es una mayor intercesión en oración. Debemos orar unos por otros. Quizás ni siquiera reunirte en grupito, pero si tú saludas a un hermano o a una hermana y le preguntas cómo está, no como saludo, sino de verdad le preguntas cómo está y le dices que quieres orar por ella, estamos ya orando unos por otros. En sus epístolas era más que evidente que Pablo exhortaba a orar como un elemento cotidiano en la vida de los creyentes. En Romanos 12:2 nos decía, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En Efesios 18 nos decía, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hermanos, debemos procurar ser una iglesia que ore en todo tiempo, que ore sin cesar.
pero sobre todo que se una como lo que es el cuerpo de Cristo, y esto se refleje de una manera extraordinaria en la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de los miembros, preocupándonos los unos por los otros, compartiendo las respuestas de oraciones, compartiendo los espacios que hay de oración, con entrega y con dedicación. No hay otra forma. Debemos entender entonces que la oración constante, primero, demanda que nuestra actitud vaya acorde a ella, es decir, nuestra mente y nuestro corazón centrados en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios, de manera que nuestros pensamientos se conviertan en plegarias para así poder orar sin cesar. Requiere disciplina personal también, obviamente no es fácil, no estamos acostumbrados. Si queremos aprender a orar, debemos orar. Es un ejercicio. ¿Quieres aprender algo? Ejercítalo. Debemos orar de rodillas, humillados, quebrantados. Se requiere práctica, planeación, tiempo. También se requiere ser valientes y persistentes. No es fácil, hay muchos ataques, nos critican, nos afanamos en la vida y decimos, no, hoy no vamos a orar. Perseverar en la oración es presentar todo delante de Dios con todo el corazón, especialmente las necesidades de los demás. Vamos a quitarnos un poco de ese ego, centrados en nosotros y en nuestra familia, y que nuestra oración no sea centrada en ellos, sino en los demás. Cristo nos puso la muestra. Y entendiendo también que Dios, en las respuestas a las oraciones, decía yo, Dios siempre escucha. Y a menos de que estemos en pecados, Dios siempre responde. Responde cuando los cristianos oramos juntos en amor y en unidad. Responde cuando oramos con fe y de acuerdo a su voluntad. Como cristianos debemos pedir cosas que estén en armonía con la voluntad de Dios. Y la única manera de saberlo es estudiando más y más su palabra. ¿Cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? A través de su palabra. Tenemos el caso de cuando la iglesia ora por algún enfermo. Esto es cotidiano, hermanos. Tenemos hermanos que han padecido, que han tenido alguna enfermedad, que se han fracturado, están en rehabilitación. Hay muchos hermanos por los cuales orar. Algunos hermanos piensan que la voluntad de Dios es siempre sanar a los hermanos, cuando oras pensando que Dios lo va a sanar o Dios lo tiene que sanar. Pero si esto fuera cierto, ¿por qué no contestó el ruego del apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 8 y 9 a su aflicción física? Él lo pidió. 3 veces oró, pero no sucedió nada. Dios le recordó una cosa que debemos recordar nosotros. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Debemos descansar en su poder, en sus fuerzas, hermanos. Sabemos que Dios es poderoso para poder sanar, sí. Eso es una verdad. En muchos casos lo hace, pero cuando esto no sucede, que es muchas veces, debemos aceptar su respuesta y no culparnos o culpar a otros por falta de fe. Porque dices, no fuiste sanado porque no tienes suficiente fe. No podemos hacer eso con nuestros hermanos, porque no es un asunto ligado únicamente a la fe o al estar orando, pero finalmente es soberanía de Dios si va a sanar o no va a sanar. Pero nuestra responsabilidad, ¿qué es? Orar por el hermano. Santiago 4:3 nos da otro punto importante. 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dios responde a las oraciones que no son egoístas, cuando realmente pides para tu verdadera necesidad, no para, como dice Santiago, para nuestros deleites. Por ejemplo, quizá nos encontremos pidiendo por una situación económica más desahogada. La que tenemos está bien, vamos ahí, pero quisiéramos más, entonces empezamos a orar por mejorar. Debemos considerar que Dios no puede ser manipulado para dar respuestas superficiales, hermanos. Si oramos conforme a su voluntad, tiene que ser así, de acuerdo a como Dios nos muestra que tiene que ser.
Él conoce nuestros corazones mejor que nadie, mejor que nosotros mismos. Debemos preguntarnos, ¿buscamos satisfacer nuestros deseos o realmente buscamos los del Señor? ¿Buscamos agradarle? ¿Buscamos obedecerle? También en nuestras oraciones Dios responde dando las mejores respuestas. Eso debe ser algo que nos guíe en nuestra vida, hermanos. La respuesta que recibimos en oración es la mejor que podemos recibir. Viene de Dios y viene para nuestro bien. Se nos presenta en la Biblia como un padre amoroso para con sus hijos y puesto que es omnisciente. Él sabe lo que nos conviene y lo que es mejor para nosotros. Descansemos en eso. Él nos va a dar lo que necesitamos, lo que es apropiado para nosotros. Como padres terrenales estoy seguro también que a veces decimos no a nuestros hijos. Ellos nos piden y nosotros decimos no. Porque sabemos que no es bueno o puede dañarlos, aunque nuestra respuesta pueda causarles dolor o desilusión a nuestros hijos. Así es con Dios, hermanos. Pedimos, pero Dios sabe qué nos conviene, qué es bueno para nosotros, y Él sabe si va a ser para nuestro bien o para nuestro mal, y por eso Él da las mejores respuestas. Así nuestro Padre tiene respuesta para nosotros, aunque esta respuesta es no. Y como siempre queremos respuesta sí, pensamos que Dios no escucha, que Dios ya se tardó, que Dios, es que no, así no era Dios, así no es como yo pensé que era. Él responde a su manera, no a la nuestra. Él es el soberano y además lo hace en su tiempo, no en nuestro tiempo. Quisiéramos que fuera pronta la respuesta, pero Él sabe cuándo. Además lo hace de acuerdo a sus planes soberanos, porque Él es perfecto, hermanos. Él es omnisciente y no de acuerdo a nuestros propios planes. Los que oran conforme a la voluntad de Dios, acabamos de ver, no solamente confían plenamente en Dios, sino están en comunión plena con Él a través de la oración. El último punto es que estas personas que oran conforme a su voluntad experimentan la paz de Dios. Noten el verso 7, al final, nos dice, y la paz de Dios. Es una frase enorme, hermanos, de un gran significado. Entendamos que la oración produce paz. Es lo que nos está diciendo aquí. La oración produce paz. Cuando todos los elementos que nos preocupan y nos llevan a la angustia, eso nos hace daño, y entonces, cuando son removidos en oración, cuando realmente venimos delante de Dios, exponemos, derramamos nuestro corazón delante de Dios, con toda seguridad, como consecuencia de ello, va a venir la paz que produce Dios. Esta clase de paz a la que se refiere Pablo es un estado mental práctico del creyente que ha puesto todo en las manos de Dios. Cuando tú has depositado tu confianza y cuando tú le has dado todo a Dios, la paz va a venir a ti y vas a decir, está en sus manos, tengo paz. Esto no quiere decir que estés en la inacción y que no hagas nada. Haces lo que te toca hacer, porque el resto es de parte de Dios. Él actúa, no está estático. Ahora, no es esta paz la paz que viene con la justificación cuando somos salvos, sino es la paz que nos acompaña durante toda nuestra vida, nuestro proceso de santificación. Es esa paz que cada vez que venimos delante de nuestro Dios y derramamos nuestro corazón, ponemos nuestras peticiones y escuchamos la voz de Dios a través de su palabra, es cuando viene a nosotros esa paz de Dios. Es la paz producida por la seguridad de la presencia divina. Sabes que ahí está Dios, detrás de esos problemas, detrás de todas las situaciones que te rodean, detrás de Él está Dios, ahí está Él tiene el control, no hay más.
Dios es un Dios infalible y su infinito poder trae tranquilidad en medio de las tormentas de la vida. Ya lo describió Isaías así, 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y Jesús prometió esta paz, hermanos, Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es la paz que nos puede hacer que durmamos tranquilos a pesar de la tormenta que nos rodea, de esas dificultades tan enormes que inundan nuestra vida. Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En las aflicciones que el mundo trae a nuestra vida, por las circunstancias que sean, Cristo prometió dar paz.